Hola, en este video acerca del transistor BJT vamos a ver su curva característica y algunos puntos especiales que tiene y cómo se comporta. Para esto vamos a usar este circuito de la figura, vamos a trazar varias curvas para su colector. Quiere decir que la corriente que vamos a estar analizando es IC y vamos a ver su variación con respecto a el voltaje de colector emisor. Quiere decir VCE, que es el voltaje entre el emisor y el colector. En primera instancia lo vamos a hacer para un valor fijo de IB, que es la corriente de base. Para esto vamos a usar un simulador. Ahora bien, en el simulador lo primero que vamos a analizar es qué es lo que tenemos acá para entender qué es lo que vamos a simular. Por acá, en esta área, tenemos el transistor, tenemos su emisor acá, tenemos su colector por acá y tenemos la base por acá. ¿Ok? Tenemos una resistencia en serie con el colector, tenemos una resistencia en serie hacia la base, tenemos una fuente de voltaje para la base, una fuente de voltaje para el colector, el área del colector, y todo esto que ustedes ven, la A, la V, son medidores para poder ver los valores en tiempo real de lo que vayamos a ir haciendo. Primero, llevemos este voltaje a 2.5. Vemos que la corriente de base, vean cómo va circulando por aquí, son 19 microamperios. Siempre manteniendo en este caso el voltaje del lado del colector en cero. Todavía no vamos a encenderlo. Con esta configuración, tanto la unión base emisor, que es esta de la parte de abajo, como la unión base colector están polarizadas en directa, porque la base está aproximadamente a 0.7 voltios. En este caso es idealmente, vemos que está alrededor de 0.6 voltios. A su vez, el colector y el emisor están a 0 voltios, por eso están polarizadas en directa ambas uniones. La corriente de base circula a través de la unión base emisor porque es el camino con menos resistencia, es decir, el de menor impedancia hacia la Tierra. Por lo tanto, la I de colector en este momento es aproximadamente cero. Vemos que nuestro circuito marca 2 microamperios. Eso es una corriente despreciable absolutamente. Ahora vamos a ir aumentando el VCC, el voltaje del lado del colector, poco a poco y vamos a ver qué es lo que pasa. Le ponemos 0.5 voltios. Vemos que la corriente de colector aumentó un poco, 466 microamperios, pero sigue siendo muy pequeña. El VCE por su lado se mantiene en 33 milivoltios, lo cual es bastante pequeño todavía, y vemos que todavía las dos uniones, base colector y base emisor, están polarizadas en directo. Lo sé por este 593 milivoltios de este lado y 0.6 voltios en base emisor. Si continúo aumentando el voltaje de este lado a 1 voltio, vemos que ya llega a 900 microamperios, sigue siendo muy pequeño, y el voltaje a través de las terminales del transistor colector emisor es 50 milivoltios, 51 milivoltios. Siguen en directa ambas uniones. Aumentemos un poco más el voltaje. Ahora lo tengo en 2 voltios. Vean que ya tenemos un miliamperio a través del colector. El VCE viene a ser 77 milivoltios y ambas uniones siguen en directa. Subo a 4 voltios, tengo 3.8 miliamperios, ya es una corriente considerable del lado del colector. Los milivoltios del voltaje colector emisor aumentaron un poco a 123 milivoltios, pero ambas uniones siguen en directa. ¿Ok? Aumentemos un poco más el voltaje del colector. Acá tenemos 6 voltios del lado del colector. Quiere decir que esto está conduciendo 5.31 miliamperios.
Tenemos 689 milivoltios, eso es 0.6 voltios en el lado del colector emisor, pero tenemos una gran diferencia. Ahora la unión base colector está en inversa. Al estar en inversa significa que en el colector tenemos un voltaje mayor que el que tenemos en el de la base. Esto quiere decir que los electrones a nivel atómico dentro del transistor, que están dentro del área N del emisor altamente dopado, que logran entrar a la base porque está polarizada en directa, son atraídos por el colector, ya que tiene un potencial mayor. Vamos a ver que conforme aumentemos este voltaje del colector, vamos a ir atrayendo más electrones todavía, y esta corriente de colector se va a ir haciendo más grande. Tenemos 7.5 voltios. La corriente se hizo 5.41 miliamperios. Vean que sí aumentó, pero aumentó muy poquito. Vean que el voltaje del colector emisor ya no está en milivoltios, está en 2 voltios ahora. La base emisor, como siempre, se sigue manteniendo en 0.6, 0.7 idealmente, pero como es una simulación, simula componentes reales, así que se ve en 0.6. Y tenemos la unión base colector todavía en inversa. Vean que el voltaje a través de sus terminales en inversa todavía aumenta. Subámoslo a 9 voltios. Vean que llegamos a 5.51 miliamperios y hay 3.5 voltios prácticamente a través del colector emisor. Importante notar que al principio que subimos los voltajes, el voltaje de colector, la corriente de colector, que es esta que se mide en este amperímetro, al principio fue aumentando rápidamente y pronto, alrededor de 5.31 miliamperios tal vez, se empezó a estabilizar. Veámoslo otra vez. Vean, si estoy en 0 y empiezo a subir, voy por microamperios. Microamperios, 1 miliamperio, es un cambio grande. Casi 2 miliamperios a los 2 voltios, es un cambio grande todavía. 2.4 miliamperios es medio miliamperio que aumenta. Para los 5 voltios prácticamente ya estoy en 4.8 miliamperios. Si aumento un voltio más, 1.5, llego a 5.34. Vean que en este momento 5.4, 5.4, 5.5, la corriente del colector empieza a aumentar muy poquito en relación con el voltaje que le estoy aumentando del lado del colector. Ahora vamos de vuelta a ver en un gráfico esto que acabamos de simular y ver la forma que adopta estos cambios que acabamos de hacer en el simulador a la hora de graficarlos. Bien, acá tenemos el circuito que acabamos de simular y acá a la izquierda tenemos el gráfico que nos generaría la simulación que acabamos de hacer. Vean que estamos graficando el voltaje colector emisor en el eje X y la corriente colector en el eje Y. Vemos que, como observamos en el circuito, del punto A al B y C se incrementa a medida que aumentábamos el voltaje de colector. Eso quiere decir el voltaje que estaba por acá arriba en la simulación. Y lo hace porque el voltaje de colector emisor permanece a menos de 0,7 voltios, ya que la unión base colector sigue polarizada en directa. Idealmente, cuando VCE, el voltaje colector emisor, sobrepasa los 0.7 voltios, la unión base colector se polariza en inversa y el transistor entra en lo que se llama la región lineal o activa de su operación, que sería esta porción del gráfico. En esta zona, la I de colector se nivela y permanece esencialmente constante para un valor dado de corriente de base a medida que aumentamos el voltaje en el colector. Eso lo vimos en la simulación, ya que después de aproximadamente 5 voltios, aunque aumentáramos el slider del voltaje, la corriente no aumentaba vertiginosamente como lo hacía en esta parte. En la región activa, en realidad, IC se incrementa muy poco. Sí lo hace, pero muy poco. Eso
en medida a cuánto aumenta uno el voltaje de colector, y esto se da porque se ensancha la región de empobrecimiento de la unión base-colector. A su vez, esto provoca que hayan menos huecos disponibles en la zona de la base, y esto causa que el beta del transistor se incremente ligeramente. Ya vamos a ver esto más detallado. Es importante notar que en videos anteriores habíamos dicho que IC era igual al beta del transistor por la corriente de base. Esta condición determina la curva en esta zona, en la zona activa. Esta relación no es válida en el área, en la zona de saturación del transistor, únicamente en la zona que en este caso se demuestra entre B y el punto C, que es la zona activa. Si se continúa aumentando el voltaje del colector emisor o el VCC del lado del colector, recuerden que la unión base-colector está en inversa, y como se ha visto para los diodos, en inversa tienen un voltaje máximo antes de entrar en su zona de ruptura, que es cuando empiezan a conducir aunque estén en inversa. Esta unión del transistor no es diferente. Si llevamos este voltaje a un punto suficientemente alto, entrará en su zona de ruptura y empezará a conducir corriente rápidamente de nuevo, pero en inversa. Sobra decir que esta zona de ruptura en un transistor no se debe alcanzar, y los transistores no están hechos para operar en esta zona. Si vemos una curva específica trazada para la simulación que acabamos de ver con los valores del circuito que acabamos de ver, podemos observar que desde 0 a aproximadamente lo que habíamos dicho, 0.7, la curva aumenta vertiginosamente su valor en la corriente de colector. Esto que estamos viendo aquí a la izquierda es en miliamperios. Estos son 1, 2, 3, 4, 5 miliamperios, y aumenta antes de 0.7 vertiginosamente. Cuando llega a aproximadamente 0.5 se empieza a estabilizar. Esto de 0.5 es el voltaje colector emisor, no la fuente del colector. Recuerden que hay una caída en serie con una resistencia. Luego de que pasamos 0.7 y se polariza la base colector en inversa, la corriente prácticamente no cambia, se mantiene bastante estable. Eso es la zona activa. Si graficamos junto a esta gráfica una curva que demuestre el cambio que hay entre el punto actual y el punto anterior, que se muestra en una gráfica en rojo con el eje a la derecha, dígase un factor de cambio, se puede observar que el cambio cae prácticamente a cero alrededor de 0.7. Esto marca el comienzo de la zona activa del transistor. Vean que después de eso el cambio es prácticamente cero. Ahora vamos a ver numéricamente un cuadro que representa esta curva. Tenemos el circuito que usamos para la simulación de este lado, la curva que acabamos de ver con su respectivo factor de cambio, y ahora vamos a ver algunos casos especiales de este cuadro y qué es lo que representa para entender las relaciones de las uniones, las polarizaciones, las corrientes dentro del transistor. Primero les voy a explicar qué tiene cada columna. Esta primera columna lo que tiene es el voltaje del que se aplica a la base. Esta segunda tiene la corriente que circula a través de la base. Esto es el voltaje de la unión base-emisor. Esto es el voltaje colector-emisor. Esta es la corriente de colector. Esto es el voltaje aplicado al colector, a la rama del colector. Este es el voltaje de la unión colector-base. Este var es el factor de variación que estamos graficando acá en rojo junto a la curva, y el beta es básicamente el factor entre la corriente de colector y la corriente de base. Analicemos algunos casos interesantes primeramente. Noten que el voltaje de base no cambia a lo largo del experimento. La corriente de base tampoco cambia en esencia.
se mantiene en 19, 18 microamperios, así que estamos construyendo solamente una gráfica para un valor de corriente IB igual 19 microamperios únicamente. Primero notar que inclusive cuando el lado del colector está sin voltaje, vean que tenemos 0 voltios acá, ya la polarización de la base emisor está en 0.6 milivoltios. Quiere decir que este diodo de la parte de abajo del transistor ya está en conducción, es decir, en esta rama ya hay una corriente de base circulando. ¿De cuánto? De 19 microamperios. Luego podemos observar que conforme aumentamos el VCC en grados de 0.5 voltios, el IC va a ir aumentando, en realidad en pasos significativos, siempre y cuando el voltaje colector base se mantenga en un valor positivo, es decir, que la unión colector base se mantenga polarizada en directa. Vean que si aumentamos a 1, 2, 3 voltios, la corriente aumenta en pasos de 0, 950 microamperios, 2.9 miliamperios, va aumentando rápidamente. Esta es esta sección de la curva. ¿Okay? Siempre y cuando el colector base, que es este voltaje, se mantenga positivo. Esta condición se mantiene siempre que esté polarizada en directa la unión. Eso quiere decir en todos los casos de acá para arriba. Noten que para todos esos casos también el voltaje colector emisor se está manteniendo por debajo de los 0.7 voltios. A la hora que pasa a los 0.7 voltios, la unión colector base se polariza en inversa, y acá es donde entramos a esta parte de la curva. En este momento la corriente de colector a partir de acá se empieza a nivelar y el voltaje en el colector emisor comienza a aumentar ahora en grandes pasos. También vean que antes venía aumentando muy poco, lo más que llegó fue a 251 milivoltios aproximadamente. Si seguimos aumentando el VCC después de que entramos en la zona activa, es decir 6, 7, 8, 9, 10 voltios, vemos que la corriente del colector no cambia mucho. 5.3, 5.3, 5.3, 5.4, lo más que llega es a 5.5. No cambia nada significativo con respecto a lo que cambió mientras que la unión de colector base estaba en directo. Algo importante de notar es que el fabricante del transistor nos dice que este transistor tiene un beta alrededor de 300 aproximadamente. El transistor únicamente nos va a dar este factor en la zona activa, es decir, en la zona que se muestra en el color verde acá en el gráfico. Vean que antes, ya que la unión colector base estaba en directa, no tenía región de empobrecimiento. A la hora que entra a estar en polarización inversa, esa zona de empobrecimiento se ensancha y escasean los huecos en la zona de la base. Esto hace que la relación entre la corriente de la base y la de colector sí sea dada por el factor de 300. Entonces vemos donde finalmente cuando el colector emisor llega a 0.7, el beta se ubica alrededor de 300 aproximadamente. Vean que en alrededor de 8 voltios estamos exactamente en 300 como relación entre colector en corriente de colector y base. Esto es un dato muy importante, ya que si queremos utilizar el transistor como amplificador y tomar este 300 como nuestro número para la ganancia de corriente, tenemos que saber que tenemos que operar el transistor en la zona activa, quiere decir dentro de estos rangos que tenemos acá. Si continuamos aumentando el voltaje del lado del colector, el voltaje colector emisor va a aumentar, pero recuerden que este afecta la polarización de la unión base colector. Vean que va a aumentar 13 voltios, 22 voltios, 31 voltios. Si llega al voltaje de ruptura inverso de esa unión,
va a entrar en la zona de ruptura, que es la que sigue acá, y va a empezar a conducir una corriente muy alta. Repito, esta zona de ruptura es algo que se debe evitar y el transistor no está hecho para operar en esa zona. Con este ejercicio he obtenido una curva, la que vemos en celeste en este gráfico de la derecha. Si yo repitiera el ejercicio cada vez variando mi corriente de base, voy a obtener una serie de curvas diferentes que cada una viene a su techo, por decirlo así, por la relación IC igual beta y B. Vamos a ver cómo se ve si repitiera este experimento varias veces. Esto es lo que voy a obtener a la hora de repetirlo n cantidad de veces. Si bajaba la corriente que estaba teniendo en el caso anterior, voy a obtener la corriente que dice IB5, por ejemplo. Si bajo la corriente, obtengo la corriente IB4 y así sucesivamente. Hay una curva muy importante que es cuando IB, la corriente base, es igual a 0, lo que significa que el transistor está en la zona de corte. En esta condición, para efectos prácticos, no hay corriente de colector. Estamos ubicados por acá. La corriente de base es 0 y no hay corriente de colector. A su vez, el voltaje colector emisor es igual al voltaje aplicado al lado del colector. En esta región ni la unión base emisor ni la unión base colector están polarizadas en directa. Si después de estar en ese punto inicio a aumentar el IB, se va a empezar a dar una corriente de colector y va a darse una caída en la resistencia que estaba en serie. Quiere decir que paso a la curva que está arriba y mi voltaje colector emisor baja porque hay que restarle una cierta caída que se va a presentar en la resistencia. Quiere decir que voy a estar como en este punto. Si aumento otra vez la corriente de base, voy a estar acá porque la corriente colector va a ser mayor y el voltaje colector emisor va a bajar porque va a haber mayor caída en la resistencia, y así voy a seguir conforme me mueva a través de las curvas. Esto es porque sabemos que VCE es igual al voltaje que le apliquemos a la rama del colector menos la corriente de colector por la resistencia de colector, que es la resistencia que está arriba del transistor. Por lo tanto, ven que conforme aumente la corriente de colector, le vamos a ir quitando al VCC y queda menos valor para el VCE. Por eso vamos en las curvas hacia arriba, pero vamos bajando el voltaje colector emisor. Si seguimos haciendo esto y seguimos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo la corriente de base, la corriente de colector va a aumentar, pero llega un punto al que llegamos al voltaje C, se llama voltaje colector emisor, de saturación. Quiere decir que en ese punto la unión base colector se polariza en directa e IC no puede aumentar más, incluso si seguimos aumentando la corriente de base. Por ponerlo en palabras simples, por más que le pongamos más corriente en la base, el transistor no puede hacer pasar a través de él más corriente a través de su colector. Esto se da aproximadamente en los 0,2 voltios de VCE. Esto es un dato que hay que buscarlo en la hoja de datos para cada transistor a la hora que lo vamos a usar. Cuando llegamos al punto de saturación, la relación IC igual beta IB
ya no es válida. Si tomamos todos estos puntos que vienen a ser el punto de corte y el punto de saturación y trazamos una recta, vamos a obtener algo como lo que se ve en la imagen. Tenemos un punto de saturación acá arriba y un punto de corte acá abajo. Con esto obtenemos lo que se llama la recta de carga de un transistor, que se traza desde su punto de corte hasta su punto de saturación, como se observa en la imagen. La parte inferior de la recta de carga se encuentra en el punto de corte ideal, donde IC es igual a 0, VCE es igual a VCC, esto es en corte, y la parte superior se encuentra en el punto de saturación, donde IC es igual a IC de saturación, y además el VCE es igual al VCE de saturación. En este caso dijimos que es aproximadamente 0,2 voltios. Entre el punto de saturación y el punto de corte a lo largo de la recta de carga se encuentra la región activa de operación del transistor. ¿Cómo operamos dentro de esa recta? Lo vamos a ver en futuros videos en aplicaciones concretas. Eso es todo lo que necesitan saber de la curva característica de un transistor y su recta de carga. Para recapitular, básicamente, antes de los puntos 7 en su voltaje colector emisor, mientras la unión colector base está polarizada en directa, el transistor, su corriente a través del colector va a aumentar vertiginosamente, pero no se aplica la relación IC igual beta IB. Luego de que la unión colector base se polariza en inversa, después de este punto, se entra en la zona activa de cada una de estas curvas y el transistor sí sostiene válida la relación IC igual IB por beta. Si juntamos todas esas curvas en un solo gráfico, cada una es un diferente caso de corriente de base, recibimos algo que es como la imagen que estamos viendo, donde podemos ubicar los puntos de corte, que es cuando la corriente base es igual a 0 y el voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente del lado del colector, y arriba recibimos un punto que es el punto de saturación, que es cuando la IC es la corriente máxima del colector y el voltaje colector emisor es igual al voltaje colector emisor de saturación, dijimos aproximadamente 0,2 en este caso. En futuros videos vamos a ver cómo usar esta recta de carga en problemas aplicados. Por ahora, muchas gracias.